En esta mañana regresamos al estudio de nuestra carta a los Hebreos. Y en un acto de adoración a nuestro Dios, les animo a leer, escuchar, meditar en la palabra de Dios mientras desarrollamos el sermón y piensan en aplicaciones prácticas para sus vidas. Así que por favor, vayan conmigo ahí a Hebreos capítulo 7. La porción de Hebreos que estaremos estudiando hoy son los versos del 1 al 3 del capítulo 7 de Hebreos. Hebreos 7 del 1 al 3. Y ahorita cantábamos Habla, oh Dios, ¿verdad? En este hermoso himno. Y obviamente no esperamos escuchar una voz audible, porque Dios ya no habla de esa manera. Todo lo que ha querido revelar lo ha dejado por escrito en este libro, en las Escrituras, y estamos agradecidos con ello por esta revelación objetiva que podemos disfrutar juntos. Por favor, ahí síganme con su vista mientras le doy lectura a la porción que estaremos estudiando en esta mañana. Hebreos 7, del 1 al 3. Preste mucha atención. Esta es la palabra de Dios. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Preciosa porción de las Escrituras. Oremos. Padre, gracias porque podemos venir a ti en adoración al estar leyendo tu palabra. Hoy lo hacemos con humildad, Señor, reconociendo nuestra incapacidad para comprender y reconocer como verdadera tu palabra. Esta actuación en nosotros es una obra soberana tuya, porque tú, en el momento en que nos has regenerado, nos has regalado la fe para poder aceptar tu palabra como lo que es, la verdad absoluta. Y hoy nos rendimos en esta mañana ante ti y te suplicamos, Señor, que por favor continúes concediéndonos la sabiduría y la iluminación por medio de tu Espíritu para poder, Señor, apreciar los tesoros de tu palabra, para poder observar la extraordinaria obra de nuestro maravilloso Redentor Jesucristo y rendirnos en adoración en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos llegado al corazón de la carta a los Hebreos. A partir del capítulo 7 y hasta el capítulo 10, el autor escribe acerca del sacerdocio indestructible de Jesucristo y de su sacrificio perfecto, como el Cordero de Dios que hace perfectos para siempre a los santificados. En el capítulo 7, que comenzaremos el día de hoy, observaremos ahí de manera muy clara y contundente que el sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio arónico. Y en los capítulos 8, 9 y 10 notaremos, entre otras cosas, las enormes diferencias entre los constantes sacrificios levíticos que solo cubrían los pecados y el perfecto sacrificio de Cristo que quita en forma definitiva los pecados de pecadores. Todo esto para mostrar que en este punto de la historia, todo el sistema sacrificial levítico, escuche bien, establecido por Dios en la ley mosaica, que por cierto era figura y sombra de lo que habría de venir, estaba ya obsoleto. Ya su vigencia había llegado a su fin. Y esto es así, hermanos, porque ustedes lo saben, y si no, hoy lo van a saber. Con la venida, muerte y resurrección de Jesucristo, se habían cumplido todas y cada una de las realidades a las que apuntaban tanto el oficio del sumo sacerdocio arónico
Levítico como el sacrificio de animales. Y hermanos, el autor de Hebreos debía explicar todo esto en su carta de manera detallada y precisa para probar y convencer a su audiencia que Jesucristo era el sumo sacerdote y cordero sacrificial que necesitaban para la salvación de sus almas, así como todos nosotros debemos entenderlo y comprenderlo. Ahora, ¿por qué será que hace esto el autor de Hebreos? Porque recuerden, los lectores originales de esta carta eran cristianos judíos que venían saliendo del judaísmo. Lo hemos repetido muchas veces. Estos cristianos judíos, a causa de haber dejado el judaísmo y haber puesto su fe exclusiva en Jesucristo, estaban siendo maltratados y perseguidos. Ustedes lo saben, les estaban quitando sus casas. Eso lo observamos incluso desde los inicios de la iglesia. Y ahora también de manera muy clara ahí en esta carta del autor que escribe el autor a esta audiencia cristiana judía del primer siglo. Es por eso que estos hermanos cristianos judíos estaban siendo tentados a abandonar a Jesucristo y regresar al judaísmo, a su antigua religión por obras. Ahora, quizá alguien de acá se atreva a decir: ¡qué cobardes! ¿Abandonar a Jesús para regresar al judaísmo y disfrutar así de una vida de paz? ¿Dejar a Jesús para volver a ofrecer sacrificios una y otra vez en el templo por medio de sumos sacerdotes corruptos? Es una necedad, es una cobardía, quizá alguno puede pensar. Pero hermanos, si somos honestos, algunas veces, con mucha pena, todos nosotros, de cierta manera, y en cierto grado nos parecemos a ellos. Cuando abandonamos la verdad de Dios revelada en su palabra para ceder a nuestra carne o ceder a las filosofías del mundo en algunas áreas de nuestra vida. En lugar de estar alertas, fuertes y firmes en la fe, como Pablo nos señala ahí en 1 Corintios 16:13. Para los cristianos judíos, esto no solamente era un asunto de cobardía o de la posibilidad de vivir en paz, disfrutar paz para con todos, lo cual sí, muy probablemente estaba influyendo en sus pensamientos, sino además también implicaba la idea de recuperar su identidad como israelitas, ya que, ustedes lo saben, habían sido desterrados de la sinagoga, ¿lo recuerdan? Habían sido ahí desterrados de la comunidad. Estaban sufriendo socialmente, estaban sufriendo económicamente. Realmente era una situación muy triste, muy preocupante para las familias. En esta época, los cristianos estaban pensando en abandonar su fe en Jesucristo. Y también los judíos en general se estaban agrupando para luchar juntos contra Roma, porque querían independizarse de Roma. Y estaban invitando a los cristianos judíos, a quien antes habían perseguido y antes habían maltratado, para unirse a ellos y luchar contra Roma, convenencieros, ¿verdad? Pero había una condición: debían rechazar a Jesucristo y regresar a la práctica de la ley ceremonial. Ahora, para entender un poco más lo que estaba pasando por la mente de los cristianos judíos, debemos hacer lo que siempre hacemos cuando leemos la palabra de Dios: no traer inmediatamente la palabra de Dios acá con nosotros y tratar de interpretarla aquí, no, sino irnos nosotros y situarnos allá en el contexto para entonces poder entender el verdadero y único significado de la palabra de Dios. Por eso debemos ahora ponernos la cachucha de israelitas. Yo creo que acá no hay ningún israelita, ¿verdad? No hay ningún judío, no creo. ¿O sí? ¿No? Muy bien, pues entonces debemos de ponernos la cachucha de israelita para poder entender qué es lo que estaba pasando por su mente. La nación de Israel, hermanos, después de todo, fue levantada por el Dios verdadero, ¿no es cierto? Cuando ahí escoge a Abraham y le promete nación, ser una nación grande, tierra y bendición. Génesis 12. El pueblo de Israel
Fue escogido por Dios como su especial tesoro. Yahweh hizo un pacto con esta nación de Israel y les entregó su ley. Éxodo 19 y 20. Hermanos, estos judíos, estos israelitas, generación tras generación, piense por un momento, generación tras generación, por más de 1400 años, este pueblo de Israel, en obediencia a Yahweh, el Dios de pacto, y a su ley, ofrecían sacrificios de animales en el día de la expiación. Año tras año reconocían al sumo sacerdote y acudían a él para que él fuera su representante delante de Dios y entonces ofreciera en su nombre ofrendas y holocaustos para el perdón de pecados. Nosotros no entendemos mucho eso porque no somos israelitas. No vivimos tanto tiempo ni nada de tiempo en este contexto. Quizá para los cristianos judíos que estaban siendo tentados y que pensaban en abandonar el cristianismo, no había mucha diferencia entre dejar de creer en Jesús y regresar al judaísmo. Después de todo, el judaísmo se centraba en esta relación de pacto, ¿no es cierto?, que le acabo de mencionar. Yahweh con el pueblo de Israel, Yahweh entregando la ley al pueblo de Israel. Quizá para algunos no había mucha diferencia. Después de todo, incluso en palabras del apóstol Pablo, en Romanos 9, a los israelitas les pertenecen los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, e incluso ahí vienen los patriarcas, ¿verdad? Pero hermanos, el punto clave, nuevamente, era que todo este sistema sacrificial levítico, establecido por Dios en su ley y entregado al pueblo de Israel, en ese punto de la historia, cuando el autor de Hebreos escribe su carta, estaba ya obsoleto, ya no servía de nada, había llegado a su fin, nuevamente porque el Mesías ya había venido a cumplir todo lo que se anticipaba en este sistema. Nuestro poderoso Rey, Señor y Salvador Jesucristo había muerto, resucitado y ascendido al trono de Dios. Dios el Padre le había regresado la misma gloria que tenía desde la eternidad pasada, por decirlo de alguna manera. Por lo que abandonar a Jesucristo para regresar al judaísmo resultaría en la condenación eterna. Y si el autor de Hebreos quería exhortar a su audiencia de manera efectiva, debía, como siempre, y como todo maestro fiel, debía convencerlos bíblicamente. Debía enseñarles que Jesucristo poseía un sumo sacerdocio superior al sacerdocio levítico. Y además que Dios mismo había designado a Jesús como el eterno sumo sacerdote en sustitución del sacerdocio levítico. Por esa razón, a lo largo de todo el capítulo 7, el autor nos ayuda a responder la siguiente pregunta. Escuche bien. ¿Por qué razón necesitamos a Jesucristo como sumo sacerdote? ¿Por qué razón necesitamos a Jesucristo como sumo sacerdote? Y en los versos del 1 al 3, el autor comienza a darnos una pista. Nos comienza incluso a responder la razón del por qué necesitamos a Jesucristo como sumo sacerdote. Y para nuestro estudio, esta respuesta la vamos a encontrar en 5 bloques. Pero el día de hoy solamente veremos uno. No se preocupen. Por eso la porción que nos corresponde esta mañana son 3 versículos. 3 versículos que primero Dios, la idea es terminar con esos 3 versículos. Nuevamente, ¿por qué razón necesitamos a Jesucristo como sumo sacerdote? Versos del 1 al 3, y lo vamos a observar. Respuesta anticipada, ¿verdad? Para que al final se ponga 100 ahí en sus notas. Porque Jesús es nuestro excepcional sumo sacerdote. Porque Jesús es nuestro excepcional sumo sacerdote.
Y el autor nos lo va a enseñar mostrándonos a un personaje muy singular, Melquisedec, una persona histórica que apuntaba a Jesús y que era más excelente que Abraham, lo cual debe llevarnos a rendirnos completamente y totalmente en adoración a Jesucristo, así como cuando Moisés le pidió a Jehová, muéstrame tu gloria, y Jehová le predicó acerca de Jehová. El resultado fue que Moisés se rindió, ¿verdad? Y adoró. O por ejemplo, cuando Pablo fue salvado ahí en Hechos 9 y vio la gloria de Jesucristo, él nuevamente también se rindió, ¿verdad? Y fue salvado. Incluso en Apocalipsis, ahí cuando el apóstol Juan recibe esta revelación de Jesucristo, observa la gloria de Jesucristo y nuevamente cae rendido ante él. Nosotros no somos llamados en este momento a buscar visiones, sino a buscar el entendimiento adecuado, correcto de nuestro Señor Jesucristo en este libro, para rendirnos, sí, como lo hicieron estos hombres, en adoración a Jesucristo. Pero veamos el verso 1, observe su Biblia, verso 1, porque este Melquisedec, una pausa ahí, porque este Melquisedec, ¿cuál Melquisedec? Un nombre raro, ¿verdad? Hasta se me dificulta pronunciarlo. ¿Cuál Melquisedec? Bueno, pues el Melquisedec al que ha venido haciendo referencia el autor, quizás no lo recuerde porque ya hace algunas semanas que estuvimos estudiando la carta a los Hebreos, pero es el Melquisedec al que se ha venido haciendo referencia el autor. Por ejemplo, observe ahí capítulo 5, verso 6, note ahí en su Biblia. Ahí el autor nos enseña que Dios el Padre le dice a Cristo, ahí en el verso 6, ¿tú eres qué? Sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego unas líneas más abajo, en el verso 10, observe ahí su Biblia, nos muestra que Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Perdón, pero voy a mover aquí porque nos quitaron aquí una repisita para el agua. Nuevamente ahí, en el verso 10 nos muestra que Cristo fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y luego en el contexto inmediato de nuestra porción de esta mañana, en el capítulo 6, verso 20, nos dice que Jesús, note ahí, fue hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este Melquisedec, que refiere ahí el autor en el verso 1, es el que siempre se ha estado refiriendo el autor de Hebreos, quien por cierto hasta ahora solo conocemos su nombre, ¿verdad? Melquisedec, ya no se le va a olvidar porque lo vamos a estar repitiendo, Melquisedec. Solo conocemos su nombre hasta ahorita. No hemos visto los detalles, el autor no nos ha enseñado acerca de quién es él, aunque sí podemos vislumbrar que tiene cierta conexión con el sacerdocio, ¿no es cierto? Pero ¿quién es este Melquisedec? Bueno, antes de continuar con la lectura y dejar que el autor nos diga, nos revele su identidad, recordemos algunas cosas muy importantes. Hermanos, escuchen bien, esto es muy importante. Los oficios de Jesús como profeta, rey y sacerdote son vitales en relación con su obra redentora aquí en la tierra. Los oficios de Jesucristo como profeta, rey y sacerdote son vitales en cuanto a su obra redentora aquí en la tierra, en general, no solamente en la redención de seres humanos, sino en la redención de todo el mundo. Y esto lo tiene muy presente el autor de Hebreos en su carta. El autor nos menciona, capítulo 1, que el Hijo es el perfecto profeta, porque ustedes recuerdan, según lo que observamos ahí, Él es la más completa y definitiva revelación de Dios. Capítulos 1 y 2 también lo vimos, Jesús es el perfecto rey,
quien reina en los cielos desde el trono de Dios y quien también, capítulo 2, reinará en el futuro, en esta tierra, en el trono davídico. Cristo, nos dice el autor de Hebreos, es el perfecto sumo sacerdote que intercede perpetuamente a nuestro favor. ¿Y sabe dónde encontramos eso? Esta enseñanza acerca del sumo sacerdocio de Jesucristo, aquí en la carta a los Hebreos. No nada más en un capítulo o dos, sino en los capítulos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A lo mejor no lo recuerda, pero si repasa ahí los últimos sermones lo va a saber, lo va a recordar. Es notable, el sumo sacerdocio de Cristo cobra un énfasis especial en cuanto al perdón de nuestros pecados y en cuanto a nuestra justificación eterna ante la corte celestial de nuestro Dios. El autor lo ha venido desarrollando, hermanos, a manera de recordatorio. Vea conmigo ahí capítulo 2, verso 17. Ahí nos dice el autor que Jesús es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote. ¿Por qué? Ahí lo explica. Porque Él se humanó y fue tentado en todo, pero no pecó. Y es por eso que nos entiende. Y también es por eso que es un sacerdote misericordioso, un sacerdote fiel. Capítulo 3, verso 1, el autor nos vuelve a decir que Cristo Jesús es el sumo sacerdote. Pero ahora nos dice que Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión, de nuestra profesión. Porque nosotros no solamente declaramos a Jesucristo como el apóstol, como el enviado por Dios para morir en lugar de pecadores, sino también declaramos a Jesucristo como nuestro sumo sacerdote, que se presentó delante de Dios a nuestro favor, para llevar su sangre en sus manos para el perdón de nuestros pecados y hacerlo una vez y para siempre y quedarse sentado a la derecha del trono de Dios. Capítulo 4, verso 14, ahí el autor nos dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Por qué? Porque Él es divino, Él es Dios. Y por lo tanto su sumo sacerdocio es inmutable. Y debido a eso podemos acercarnos con confianza al trono de gracia para recibir la gracia que necesitamos en el momento oportuno. ¿Por qué? Por todo lo que nos ha dicho el autor de Hebreos. Porque Jesucristo es nuestro misericordioso y fiel sumo sacerdote que nos entiende. Porque Jesucristo es la confesión de nuestra fe, porque Dios mismo ha abierto nuestros ojos para observarlo, no solamente como el Cordero de Dios, sino como ese mediador, ese intermediario que llevó en sus manos su propia sangre para restablecer la relación de guerra que teníamos antes de venir a la fe. Y ahora disfrutar de una paz impresionante e inigualable con nuestro Dios. Y también que por ese hecho de que Jesucristo es Dios, podemos acercarnos al trono de gracia para recibir de su mano la gracia que necesitamos. Bellísimo. Si esto es así, hermanos, ¿por qué no nos acercamos todos los días? ¿Por qué no agradecemos todos los días ese enorme privilegio, esa enorme gracia de poder venir ante la presencia de un Dios santo y no ser aplastados? Jesucristo logró con su sangre que todos nuestros pecados fueran quitados y que nosotros fuéramos declarados justos en su corte celestial y ser presentados santos y sin mancha delante de Él. Es una impresionante realidad. Pero también el autor nos dice en el capítulo 5, versos 6 y 10, que Cristo fue declarado no por un hombre, sino por Dios mismo,
como sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Una impresionante argumentación que el autor de Hebreos ha ido entrelazando poco a poco. Y es precisamente en este capítulo 5, ustedes lo recuerdan, fue parte de un sermón. En el capítulo 5, versos del 1 al 10, ahí el autor desarrolla más ampliamente este gran tema del sumo sacerdocio de Jesucristo, mostrándonos mediante contrastes que ese sumo sacerdocio de Jesucristo es superior al sacerdocio levítico, arónico. Y no sé si lo recuerden, pero el autor quiere seguir enseñando acerca de este gran tema, pero hace una pausa, porque los cristianos judíos, su audiencia, se habían hecho lentos. ¿Para qué? Para oír, ¿verdad? Porque solamente habían escuchado la palabra de Dios, pero no la estaban poniendo en práctica. Eran unos bebés espirituales, no podían alcanzar a comer la comida sólida que Él quería ofrecerles. El autor hace una pausa para regañarles con amor, para mostrarles su necesidad de practicar la palabra de Dios, de crecer en el conocimiento de Dios. Pero gracias a Dios, el autor no se detiene ahí, ¿verdad? Y espera 3, 4, 5 años, sino que continúa, ofrece su tercer mensaje de advertencia y luego ofrece una gran enseñanza acerca de la seguridad de la salvación para los creyentes, para entonces, ahora sí, en el capítulo 7, continuar con este gran tema y precioso del sumo sacerdocio de Jesucristo, donde nos encontramos el día de hoy. ¿Sí me están siguiendo? Muy bien. Vean nuevamente el verso 1. Porque Melquisedec. ¿Quién es Melquisedec? Sigue siendo la pregunta, ¿verdad? Bueno, podemos anticipar que fue un personaje histórico. Fue un hombre real, pero a la vez pocas veces mencionados en la Biblia. En la lectura dominical de esta mañana, Pastor Eduardo leía ahí Génesis 14, ¿verdad? Ese es uno de los capítulos donde se menciona a Melquisedec. Pero aparte de ese capítulo, ¿en cuántos capítulos más creen que se menciona a Melquisedec? 10, 20, 30. En 5 capítulos únicamente se menciona el nombre de Melquisedec. Y es todo. Pero este Melquisedec apunta a algo bello e impresionante, que es clave para nuestro entendimiento de la persona de Jesucristo. El autor de Hebreos, cargado por el Espíritu Santo, escribe y conecta de manera magistral, como siempre lo hace, lo hemos visto. Impresionante maestro. Conecta los pasajes de Génesis 14 y Salmo 110 para mostrarnos que Melquisedec es un personaje superior en jerarquía a Abraham y por extensión con la descendencia de Abraham, incluyendo por supuesto a Aarón, ¿verdad? El objetivo en Hebreos 7 es dejarnos ver, escuche bien, que Melquisedec retrata a Jesús en una forma extraordinaria, mostrándolo como el rey perfecto y el sumo sacerdote perfecto que pecadores necesitan para su salvación. Teológicamente, para los más estudiosos, ¿verdad? Que somos todos, ¿no? Teológicamente, acá se nos muestra a Melquisedec como un tipo y a Jesucristo como el antitipo. ¿Qué es eso, verdad? Dirán algunos, ¿qué es eso? ¿Tipo, antitipo? Muy bien, teológicamente, escuche bien, preste atención. Los tipos son personas reales, eventos reales o cosas reales en el Antiguo Testamento que en cierta forma y en menor grado simbolizan o anticipan a una persona o suceso en el Nuevo Testamento. Y los antitipos son realidades en el Nuevo Testamento de las cuales nuevamente ciertas personas, eventos, prácticas, objetos en el Antiguo Testamento son tipos o figuras. ¿Se entendió? ¿No, verdad? No importa.
Vamos a ver algunos ejemplos, no se preocupen, que nos van a ayudar en nuestra comprensión. Un tipo, escuche bien, esto le va a ayudar. Un tipo es la serpiente de bronce, por ejemplo, ahí en Números 21:8. Ese es un tipo. Y el antitipo, ¿quién creen que es? Cristo Jesús. Claro, Jesucristo dijo, así como la serpiente fue levantada, es necesario que Él sea levantado para que otros vivan. Ahí en Juan 3:14. Otro ejemplo que nos ayude. Un tipo, por ejemplo, muy claro, son los corderos que se sacrificaban ahí en el día de la expiación para cubrir los pecados del pueblo. Y el antitipo es, ¿quién? Jesús, el Cordero de Dios. Juan 1:29. Ahora sí, ya sabemos más o menos, ¿verdad? Tipo, antitipo. Muy bien, entonces nuevamente el autor de Hebreos en estos primeros 3 versículos nos quiere mostrar a Melquisedec como el tipo y a Jesucristo como el antitipo, para dejarnos ver, hermanos, que Jesucristo es nuestro excepcional sumo sacerdote, superior en jerarquía al propio Abraham y a toda su descendencia, incluyendo a la tribu de Aarón. Pero vea nuevamente capítulo 7, verso 1, y ahora sí leamos lo completo, incluso hasta la primera parte del verso 2. 7:1, porque este Melquisedec, y aquí viene, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Una pausa ahí. El autor ahora sí nos revela quién es Melquisedec, ¿verdad? Y lo hace trayendo a su escrito, ¿qué cosa? Lo que leímos, ¿dónde? ¿Prestaron atención? Génesis, ¿verdad? En la lectura dominical. Está trayendo a su escrito la narrativa que se encuentra ahí, hace como un reflejo de lo que está ahí. Si usted hace una comparación en estos 2 versículos que acabamos de leer con Génesis 14, lo que leíamos en la mañana, es prácticamente lo mismo. Vamos ahí por un momento. Génesis 14, versos del 17 al 20. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, o sea, de derrotarlos, cuando volvía, en este caso en el contexto Abraham, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, versículo 18, Melquisedec, y aquí se repite, ¿verdad? Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Acá se agrega, sacó pan y vino, pero luego lo repite allá el autor de Hebreos, y le bendijo, diciendo, da una explicación de cómo es que lo bendice. Acá en Génesis, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Algo que ya nos dijo el autor de Hebreos, ¿verdad? Nuevamente en esta narrativa ahí en Génesis 14 del 17 al 20, es la que el autor de Hebreos refleja aquí en estos primeros 2 versículos, para revelarnos la identidad de Melquisedec. Pero veamos los detalles, no allá en Génesis, porque no estamos predicando Génesis, ¿verdad? Sino aquí en Hebreos 7 del 1 al 2. Observe ahí nuevamente su Biblia, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Verso 2, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. ¿Quién es este Melquisedec? Nuevamente, por lo que vemos, es un personaje histórico que vivió en la misma época de Abraham, ¿no es cierto? Es muy claro y es obvio, lo hemos leído un par de veces, tanto en Génesis como acá. Vivió en la misma época
que Abraham, fue un contemporáneo de Abraham. Un ser humano que vivió, escuche bien, 2100 años antes del nacimiento de Jesucristo. Una persona que tenía dos oficios. ¿Cuáles eran los oficios de Melquisedec? Vea su Biblia ahí. Rey y sacerdote. Rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Recuerden, hermanos, un hombre que, como lo hemos dicho, fue un tipo o figura ¿de quién? De Jesucristo. Melquisedec, un ser humano que tenía un nombre singular y que estaba compuesto en el hebreo por dos palabritas. Malquisedec, que se traduce mi rey de justicia o mi rey es justo. Algo que de hecho hace referencia el autor de Hebreos al final del verso 2, observe ahí, cuando señala cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. No es que el autor de Hebreos se lo inventó, ¿verdad? Es el significado del nombre hebreo de este personaje. Nuevamente, mi Rey de Justicia, mi Rey es justo. Este Melquisedec no era cualquier rey, hermanos. Este Melquisedec era un rey bueno. Era un rey que se caracterizaba por ser un rey justo, que reinaba con justicia, en el cual sus gobernados podían confiar en él. ¿Se imaginan? Confiar en el rey de una nación, el presidente de una nación. Muchas veces no confiamos, ¿verdad? Oramos por ellos, por su salvación, obvio, pero sí, este rey Melquisedec, la gente confiaba en él porque tenía una característica. Era un rey justo. Melquisedec gobernaba como el soberano ahí de Salem con rectitud. Y Melquisedec, no lo pierda de vista, como el tipo apuntaba a Jesucristo. Aunque en una escala pues muy bajita, ¿verdad? Pero al final del día, él apuntaba a Jesucristo en su oficio como rey. ¿Por qué? Nuevamente, porque el autor de Hebreos nos lo dice. Era un rey justo. Obvio, no perfecto, porque fallaba como cualquier ser humano, cualquier pecador, cualquier hombre, pero es una realidad que su reino se caracterizaba por justicia. Bellísimo. Por eso Melquisedec retrataba de cierta manera y en cierto grado a Jesucristo. Porque, hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es el perfecto Rey de justicia. Isaías lo profetizó, no sé si lo recuerden, pero vayan conmigo ahí a Isaías. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 5. Acá el profeta Isaías señala: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Y aquí viene profetizado, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y cierra esta sección diciendo: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus cinturas. Pero no solo Isaías lo profetizó, también Jeremías hizo lo mismo. Vaya ahí ahora a Jeremías 23, del 5 al 6. Jeremías 23, del 5 al 6. Nos dice acá el profeta Jeremías: he aquí vienen días, dice Yahweh, en que levantaré a David de nuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso
y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová o Yahweh, justicia nuestra. Este Mesías había sido profetizado miles de años antes como el perfecto rey de justicia. Y Melquisedec apuntaba a esta realidad. Jesucristo es el rey justo y soberano, hermanos, que gobierna todo desde el inicio de su creación, desde el trono de Dios que está en los cielos. Ustedes lo saben, reina mayormente de manera providencial. Pero también este Jesucristo reinará en el futuro aquí en la tierra y lo hará conforme lo hemos visto acá profetizado con justicia. Dios el Padre, hermanos, le ha dado a Jesucristo toda la autoridad para hacer el juicio sobre todo y sobre todo sin excepción. Juan 5:27. Nuevamente, Dios el Padre le ha dado la exclusividad a su Hijo para ser el juzgador perfecto sobre todo y todo sin excepción. Y Cristo, como el perfecto Rey de justicia, declarará justos y sin condenación a todos aquellos que por haber creído en Él se les ha imputado su justicia. Pablo lo dice de manera muy clara. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y también el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:30 nos dice que Jesucristo es nuestra santificación, nuestra justificación y nuestra redención. Jesucristo, el perfecto Rey, profetizado, apuntado por Melquisedec, nuevamente declarará justos y sin condenación a pecadores arrepentidos que han venido a la fe en Jesucristo. Y esto es bellísimo, hermanos. Pero también, amigos, debes saber que Jesucristo, como el perfecto Rey justo, el perfecto Rey de justicia, declarará, escucha bien, condenación eterna, castigo eterno a quien en esta tierra lo hayan rechazado. ¿Cuál es tu condición? Juan 3:18. Y no lo hará injustamente, porque Él es el Rey justo, el perfecto Rey justo, porque ese es su carácter. Por lo que si no has creído en Él, si aún sigues obstinado con tu pecado, amando tu pecado, todavía tienes hoy la oportunidad de correr a Él para tu salvación. Ahora, no solo se nos dice que Melquisedec era un rey justo, vuelva ahí a Hebreos 7, representado muy bien por lo que significaba su nombre en el hebreo, sino que también era un rey que gobernaba sobre una región llamada Salem, donde viene esa palabra hebrea que conocemos todos, ¿verdad? Shalom, ¿verdad? Shalem, que significa paz. Y Melquisedec, rey justo, que reinaba sobre un lugar que significaba paz, que más tarde sería conocido como Jerusalén, también tenía como otra de sus características ser un rey, no solamente justo, sino ser un rey de paz. Como bien se señala también en la parte final del verso 2, observe ahí, rey de paz. Melquisedec fue reconocido no solo como un rey justo, sino también como un rey de paz. Uno que promovía, que impulsaba y ejercitaba la paz en su reino. Era un rey justo, Melquisedec, pero también un rey que nuevamente promovía la paz ahí entre todos sus gobernantes. Paz y no terror en todo su reinado. Por lo que también en este aspecto Melquisedec
dibujaba de cierta manera y en cierto grado a Jesucristo, nuestro perfecto Rey de justicia. Porque también Él es, ustedes lo saben, hermanos, nuestro perfecto príncipe de paz. ¿Y saben qué? Isaías también lo profetizó. Vaya conmigo ahora ahí a Isaías, solamente para ir a unos pasajes. Isaías 9, del 6 al 7. Dice ahí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y lo dilatado de su imperio, hablando de su reinado, pero también la paz no tendrá límite. Nuevamente estas dos realidades, rey justo, rey de paz. Pero no solamente Isaías lo profetizó, sino también los ángeles lo cantaron, lo hemos visto cuando hemos estado estudiando nuestro precioso evangelio de Lucas. Ahí en Lucas 2:14, cuando Jesús nace, entonces los ángeles cantan ahí y dicen, Lucas 2:14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. ¿Por qué? Porque se había encarnado este príncipe de paz. Paz entre los hombres en quienes Él se complace. Pero también incluso nuestro mismo Señor Jesucristo lo declaró en Juan 16:33, cuando dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Rey de justicia, Rey de paz, príncipe de paz. Y más adelante, Pablo nos enseña algo muy bello, que una vez que hemos sido justificados, tenemos paz para con Dios. No sé si lo ha pensado, pero antes de venir a la fe, si usted es cristiano, estaba en guerra con el Dios omnipotente. Y si tú no has venido a la fe, si no has creído en Jesús, estás en guerra con el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y eso debería de hacerte temblar, debería de hacerte correr a Él. Pero qué bello que el apóstol Pablo nos dice, todos aquellos que son justificados por la fe, disfrutamos de esta paz, porque el príncipe de paz la ha logrado para con Dios. Qué gracia divina es saber que los que estamos en Cristo, los que estamos creyendo en Él y nos hemos arrepentido genuinamente de nuestros pecados, disfrutamos de esta paz que solo el príncipe de paz pudo regalarnos. Pero qué desgracia es encontrarte nuevamente en un estado de guerra con este Rey justo, Rey de paz. Porque si siguen en su pecado, si sigues en tu pecado, sin un arrepentimiento genuino al final, Pablo nos dice en Romanos 2:8-9, sufrirás ira y enojo de este Rey de paz. Increíble, ¿verdad? Pero ese es el carácter de nuestro Dios. Sufrirás ira y enojo de este Rey justo, de este Rey de paz. Sufrirás tribulación y angustia, no por un momento, sino por toda la eternidad. Este Melquisedec, un tipo de Jesús, no solo fue Rey de justicia, Rey de paz en Salem, sino también 7:1 fue un sacerdote del Dios Altísimo. Es decir, un sacerdote del Dios creador de los cielos y de la tierra, que bendijo a Abraham y a quien Abraham le dio los diezmos de todo. Y esto es notable. Esto debe llamarnos la atención, al menos por dos cosas. Primera razón, porque aún antes de la salvación de Abraham,
podemos entender que ya existían creyentes en el Dios verdadero. Porque Melquisedec no solamente era rey de Salem, que reinaba sobre la gente, sino también era sacerdote del Dios Altísimo, que representaba a la gente delante de Dios. Pero también, segunda razón, porque Melquisedec es el primer sacerdote que se menciona en toda la Biblia. Y su sacerdocio lo llevó a cabo 700 años antes de cuando Dios entregó su ley a Israel. Siendo incluso este Melquisedec superior a Abraham, porque lo hemos visto, Abraham le pagó los diezmos, ¿verdad? Abraham le pagó los diezmos de todo el botín que había recuperado de esa batalla contra ciertos reyes. Y es por eso, hermanos, que el sacerdocio de Melquisedec es único y excepcional, porque no está ligado a las condiciones que establecía la ley mosaica para las personas que querían ejercer el sumo sacerdocio. Por ejemplo, aquellos que deseaban ejercer el sacerdocio levítico no podían hacerlo por iniciativa propia, tenían que hacerlo única y exclusivamente todos aquellos que venían de la descendencia de Aarón. Éxodo 28 y 29. Por lo que una misma persona no podía ser rey y sacerdote, era imposible de acuerdo a la ley. Una persona nuevamente no podía ser rey y sacerdote al mismo tiempo, porque formaban parte de distintas líneas genealógicas. También el sacerdocio levítico tenía una fecha de inicio y una de final. Era hereditario porque tenía que venir de la descendencia de Aarón, pero también tenía una fecha de inicio y de final, porque el ejercicio del sacerdocio levítico debía comenzarse a la edad de 25 años y tenía un final a los 50 años. Y lo vemos ahí en Números 8. Pero nuevamente el sacerdocio de Melquisedec es diferente al arónico, porque no está conectado con la ley. No tiene la obligación ese sumo sacerdocio de Melquisedec de cumplir con esas condiciones que fueron establecidas en la ley. Es por eso que observe su Biblia, capítulo 7, verso 3, el autor añade acerca de Melquisedec: sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Y con esto, hermanos, no implica que Melquisedec no tenía padres o familia, o que era un ser no creado, o que era eterno, o que era incluso una aparición de Cristo. No, sino más bien subrayando que este hombre histórico no tenía un registro alguno en la Biblia acerca de sus padres, de su genealogía, de su fecha de nacimiento, de su muerte, porque eso no interesaba en cuanto a su sacerdocio ejercido en aquella época, ya que eso no importaba para que pudiera ejercer su oficio como sacerdote. Melquisedec había sido levantado por Dios sin importar ni su descendencia ni el tiempo de vida. Una situación muy diferente a lo que Yahweh estableció en la ley mosaica. Él estableció nuevamente que solo ciertas personas podían ser sumos sacerdotes. Y es más, nuevamente que no se podían ahí unir estos dos oficios, rey y sacerdote, y lo vemos de una forma muy clara, por ejemplo, con Saúl, ¿verdad? Y otro personaje, a ver si alguien se acuerda, que ofreció ahí holocaustos. Uno fue Saúl y tuvo como consecuencia que le fue quitado el reino, ¿verdad? Ahí en 1 Samuel 13. Pero hubo otro personaje, a ver si alguien lo recuerda. Uzías, no sé si lo recuerden, ahí en segundo libro de Crónicas 26. Uzías también ofreció holocaustos y le fue dado por Dios lepra por el resto de sus días. Era algo serio, ese es el carácter de nuestro Dios. Era algo serio. Incluso también algunas personas que querían autopromoverse para el sumo sacerdocio
Si las personas los identificaban que no venían de la genealogía adecuada, pues los quitaban, y lo vemos ahí en Nehemías 7, 64 y 65. Pero una vez más, el caso de Melquisedec fue singular y único. Fue especial, fue excepcional, porque reunió los dos oficios en su persona. Lo hemos visto: rey de justicia, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Un sacerdocio excepcional, de un orden diferente y superior al de Aarón. Y Melquisedec, nuevamente, el tipo apuntaba en cierto grado a Jesucristo, porque además de ser nuestro perfecto rey justo, nuestro perfecto rey de paz, Dios constituyó a Jesucristo como perfecto sumo sacerdote para siempre, para representarnos delante de Dios, ofreciendo su propio cuerpo como sacrificio para ser matado una vez y para siempre en beneficio de pecadores que habrían de arrepentirse. Hermanos, es impresionante la obra sumo sacerdotal que ha hecho Jesucristo a favor de los que son suyos. Te pregunto, si no has venido a la fe, ¿piensas que tu caso podrás resolverlo delante de un Dios santo sin tener el intermediario, el representante adecuado? Es imposible. Es imposible. Por eso Dios mismo nos dio a Jesucristo no solamente como el Cordero perfecto que quita el pecado del mundo, sino como el sumo sacerdote que necesitamos para representarnos delante de Él, para llevar su sangre en sus manos y mostrarle a Dios el Padre que con su sangre y mediante el ejercicio de su sumo sacerdocio, mediante esta operación misma que continuamente hacen delante de su presencia, nosotros somos justificados para siempre, tenemos paz para con Dios, somos adoptados como hijos suyos, tenemos la seguridad de nuestra salvación, y eso es solamente, únicamente y exclusivamente por la obra perfecta de Jesucristo como Cordero de Dios, como sumo sacerdote de Dios. Jesucristo es nuestro Rey sacerdote, tal como fue profetizado en el Salmo 110. Y el autor de Hebreos nos ha ayudado a responder a la pregunta: ¿por qué razón necesitamos a Jesucristo como sumo sacerdote? Porque Él es nuestro excepcional, extraordinario, único, superior sumo sacerdote. Ese que necesitábamos, ese que aún necesitamos que esté intercediendo como lo está haciendo perpetuamente por nosotros, que está cuidando de nuestras vidas continuamente, mostrándonos el autor de Hebreos que Melquisedec apuntaba a nuestro precioso Salvador, Rey perfecto, sumo sacerdote perfecto. Ha sido mucha información solamente en 3 versículos, hermanos, pero nuevamente todo esto debería de llevarnos a rendirnos y adorar a nuestro Señor, a nuestro Rey, a nuestro Salvador, deleitarnos en su presencia, adorarle por lo que Él es y por lo que ha hecho a nuestro favor. Pero oremos para terminar.